Buenas noches, siniestros. El relato de hoy se titula El piano encantado. ¿Alguna vez de casualidad han comprado antigüedades? Tengan cuidado con lo que pueden llevar a sus casas. Permíteme contarte lo que me sucedió. Yo soy un músico. No muy bueno, pero aún así, me considero un músico. Puedo tocar con los mejores de ellos y sé manejar uno o dos instrumentos. Más importante aún, soy un coleccionista. Un coleccionista de varios artículos que van desde lo extraño hasta lo oscuro. No hay rima o razón para mi colección, consiste en cualquier cosa singularmente interesante que pueda tener en mis manos. Por eso, cuando vi un anuncio en Craigslist de un piano antiguo, rústico y rojo, no pude evitar comunicarme con el vendedor. El título del anuncio parecía bastante normal: piano viejo, gratis a un buen hogar. Había visto innumerables como el antes. Nada fuera de lo común, y ciertamente no es algo que normalmente me llame la atención. Aún así, sentí una extraña necesidad de hacer clic en él. Tal vez estaba aburrido, o tal vez solo quería ver cómo se veía. De cualquier manera, sería mi compulsión. Al hacer clic en el anuncio, no había ninguna imagen. Solo una anómala, pero intrigante historia. Se leía algo como esto: estoy ofreciendo mi piano a cualquiera que esté dispuesto a venir a recogerlo. Es muy antiguo, pero todavía yuguebe. Puedo probar esto a su llegada. Es rojo y no tiene marcas. Esto se debe a que fue hecho por mi bisabuelo. Es único en su clase. Él mismo salió y cortó una secuoya para proporcionar el material para construirla. Le tomó muchos días cortar finalmente el árbol y mucho más tiempo terminar de hacer el piano. Casi toda su vida la dedicó a esto. Yo, sin embargo, no tengo ningún uso para ello. Se ha transmitido en mi familia muchas veces. No deseo continuar con la tradición, y actualmente el piano ocupa demasiado espacio en mi casa. Quiero que desaparezca lo más rápido posible. Puede comunicarse conmigo por teléfono al número que figura a continuación. Solo consultas serias. Margarita. Leer el anuncio despertó mi curiosidad. ¿Único en su clase? ¿Árbol de secuoya? ¡Qué extraño y absurdo! Tenía que ver esta cosa. Si era la mitad de notable de lo que parecía la descripción de Margaret, entonces era imprescindible para mi colección en constante crecimiento. Como tal, decidí llamarla. Margaret contestó el teléfono después del primer timbre e inmediatamente preguntó: ¿se trata del piano? Ella estaba encantada de saber que yo estaba interesado. Yo también estaba emocionado, feliz de saber que todavía estaba disponible. Acordamos una hora al día siguiente para que yo viniera y le echara un vistazo. Colgué el teléfono, emocionado como podía estar. Tenía la sensación de que este piano se convertiría en la nueva pieza central de mi colección. Mis antigüedades y rarezas abarcaron muchas épocas de la historia, así como numerosos países. Iban desde lo mundano hasta lo salvajemente extraño, pero todos ellos no eran más que grandes piezas de conversación. Algunos de mis favoritos incluían un muñeco vudú genuino de Luisiana, un diente de un gato con dientes de sable, un libro de hechizos escrito por una supuesta bruja y un trozo de asta del alce más grande del mundo. Siendo músico, también poseía innumerables instrumentos, demasiados para enumerar. Cada vez que adquiría un artículo nuevo, mi corazón se aceleraba de emoción, lo que sea que se convierta en el foco de mi atención. El piano no fue diferente. No podía esperar a verlo en persona. Me desperté al día siguiente sin resistencia a mi alarma, comenzando rápidamente mi rutina diaria en un esfuerzo por minimizar el tiempo entre Margaret y yo. Ella dijo que era madrugadora y que podía pasar temprano. Con esto en mente, me duché, me lavé los dientes y me vestí a un ritmo récord, logrando salir por la puerta aproximadamente 25 minutos después de levantarme de la cama. Puede sonar tonto estar tan preocupado por un objeto material, pero yo diría que no debe ser un coleccionista. Ver este piano en persona era mi misión, y tenía la intención de cumplirla hasta el final. Me encontré en casa de Margaret en menos de una hora. Era una cabaña pintoresca al final de un camino sin salida, rodeada de arbustos y bosques. Había un viejo columpio de llanta en el patio trasero, lo que indica que pudo haber sido donde creció Margaret.
Me preguntaba si sus padres fallecieron y le dejaron la casa. Tal vez el piano le recordaba a ellos, y esa era la verdadera razón por la que se estaba deshaciendo de él. Mi especulación fue interrumpida por una mujer que salió corriendo de la cabaña para saludarme. Me hizo señas para que entrara y volvió a entrar ella misma. Esta era sin duda Margaret. No me había identificado de ninguna manera, pero no era probable que ella recibiera muchas visitas donde estaba. Ansioso por ver el piano, salté rápidamente de mi auto y caminé por el camino de piedra hasta la puerta principal. Al entrar en la casa, Margaret parecía encantada de verme. Fue discordante, pero ciertamente hizo las cosas un poco menos incómodas. Intercambiamos algunas bromas antes de que me llevara a toda prisa a la habitación que albergaba el piano. Estaba emocionada de mostrármelo, tan emocionada como yo por verlo. Igualé su ritmo mientras nos dirigíamos hacia allí. Al entrar, me detuve en seco. Allí, a pocos metros de distancia, estaba el piano en todo su esplendor. Era una hermosa mezcla de madera y marfil, como nunca había visto. Tenía un color rojo tan llamativo que le daba un acabado ilustre y audaz. Y el diseño era magnífico. Simple, pero elegante. Altamente original, y ciertamente único en su tipo, como dijo Margaret en su anuncio. Me quedé allí por un momento, con la boca abierta de asombro. Margaret confundió mi reacción con desinterés, y rápidamente lanzó un argumento de venta sobre su encanto e historia. Luego se sentó en su taburete y colocó sus manos sobre las teclas. Lo sintonicé ayer después de tu llamada. Escuchemos cómo suena. Margaret tocó una hermosa pieza. Además de tocar, cantaba. Fue entonces cuando desvié mi atención del piano y me permití fijarme en ella. Era joven, tal vez en sus 20 y tantos años. Hermosa, delgada. Tenía reflejos plateados en su cabello, dándole un brillo extraño aunque encantador. Su voz de canto, acompañada por el tono maravillosamente rico del piano, me cautivó de una manera que no puedo expresar con palabras. Me dejé llevar por la canción hasta que terminó. Antes de que pudiera felicitarla, Margaret continuó con su argumento de venta bien ensayado. No sé si fue su forma de tocar o su voz, pero me convenció en el momento en que tocó las teclas. Debido a esto, la interrumpí. Me lo llevo, Ecla se asombró cuando dije esto. ¿En realidad? ¿Vas a? Maravilloso. Ambos éramos felices y todo parecía estar bien, pero un hecho seguía arrastrándose y arrastrándose en el fondo de mi mente. La historia de cada pieza de mi colección era muy importante para mí, y los pianos tenían algunas que debían llenarse. Entonces, ¿has vivido en esta casa toda tu vida? Pregunté, secretamente buscando información. Sí, al igual que mis padres. Esta casa es muy antigua. Más vieja que el piano. ¿Y tu bisabuelo también vivió aquí? Yo pregunté. Sí, lo hizo. Bueno, las secoyas solo crecen en California. Y son realmente enormes. Parece poco probable que hubiera hecho el viaje hasta allí o que incluso hubiera podido talar uno, especialmente con los muchos árboles que tenía aquí a su disposición. Fue en ese momento cuando Margaret se dio cuenta de que la había atrapado en una mentira. Ella se disculpó conmigo y se sinceró. Parecería que el piano fue hecho de un árbol rojo, pero no de una secoya. En cambio, era un árbol extraño ubicado en lo profundo de un bosque cercano. Siendo un ávido historiador, el bisabuelo de Margaret lo sabía todo. Este árbol en particular era una leyenda local, y siempre había sido su sueño encontrarlo. Era conocido como el árbol sangriento, un lugar sagrado de adoración de los nativos americanos desde hace mucho tiempo. Se decía que cualquiera que lo tocara viviría una larga vida llena de suerte y prosperidad. Aquellos que lo hirieron, sin embargo, conocerían para siempre el miedo y la desgracia. Su bisabuelo, por supuesto, cayó en la última categoría. Aunque afirmó no creer en la leyenda, le preocupaba que la maldición asustara a cualquiera que la quisiera. Pasado oscuro o no, todavía lo quería. Incluso más que antes. A pesar del engaño de Margaret, intenté ofrecerle dinero. Ella no lo aceptaría, insistiendo en que simplemente le quitara la cosa de las manos. Eso hubiera estado bien, pero no me atreví a ofrecer nada a cambio.
Finalmente, la derrumbé y le entregué un sobre con unos cientos de dólares. Aceptó a regañadientes y me ayudó a levantar la cosa en la cama de mi camioneta. Saludé y me fui, satisfecho con mi compra. Más tarde, con la ayuda de un amigo, lo coloqué en el lugar perfecto de mi sala de estar. Tenía una nueva pieza para la colección y todo estaba bien en el mundo. O eso pensé. Durante unos días, mi vida continuó como de costumbre. Mi rutina se mantuvo sin cambios. La única diferencia era el nuevo mueble que me llamaba la atención cada vez que entraba en la habitación. Después de un tiempo, apenas me di cuenta de que estaba allí. A pesar de su belleza, pronto se mezcló con el resto de mi casa, al igual que los demás artículos de mi colección. Una noche, sin embargo, cambió esto. Acababa de acostarme y comencé a caer en un sueño ligero cuando un fuerte golpe en la planta baja me despertó de golpe. Salté de la cama y me tomé un momento para reunir mi ingenio. El sonido era inequívocamente la tapa del piano cerrándose de golpe sobre las teclas. Eso podría suceder fácilmente por sí solo, si lo hubiera dejado abierto. Este no era el caso. No había tocado el piano ni una sola vez desde que lo compré. Entonces, ¿qué creó el sonido? Corrí escaleras abajo en un esfuerzo por satisfacer mi curiosidad y tranquilizar mi mente. Lo que encontré tampoco. La tapa del piano estaba levantada. No solo no había cerrado las llaves, sino que estaba inexplicablemente abierto, a pesar de que nunca lo toqué. La confusión nadó en mi cerebro, pero pronto se sometió a las garras del cansancio nocturno. En un esfuerzo por darle sentido a las cosas, cerré la tapa y atribuí el ruido a un animal afuera antes de aventurarme a volver a la cama. Nada de qué preocuparse. El día siguiente fue bastante normal, al principio. Me desperté temprano, me duché, me cepillé los dientes y comencé mi viaje. Trabajé y lidié con el estrés que lo acompañaba, como siempre lo hacía. El piano era lo más alejado de mi mente. No fue hasta que llegué a casa que volvió a entrar. Al abrir la puerta de mi casa, fui recibido por una ráfaga de aire frío que se precipitó desde adentro. No había dejado el aire acondicionado encendido, así que esto era extraño. Entré a la sala de estar y dejé mi chaqueta en el sofá. Entonces miré hacia arriba y noté el piano. La trampilla estaba arriba. Eso no podría ser. Lo cerré la noche anterior. ¿Había entrado alguien? Corrí alrededor de mi casa, un cuchillo de cocina en la mano, listo para atacar a cualquier posible intruso. No había ninguno. Después de revisar cada centímetro de la casa, finalmente me encontré de nuevo en la sala de estar, frente al piano. La trampilla ahora estaba abajo. ¿Me estaba volviendo loco? No, claro que no. Esto fue solo el subproducto de una mente exhausta y con exceso de trabajo, nada más. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo para no pensar en ello. Todavía algo agotado, escapé a mi habitación e intenté dormir un poco. Después de cambiarme mi ropa de trabajo y ponerme mi ropa de dormir, mi cuerpo cayó sobre la cama, un océano de cálidas mantas y almohadas me envuelve. Un buen final para un mal día, pensé. Por suerte, el sueño se me escaparía. Rápidamente después de cerrar los ojos, hubo otro sonido en la planta baja. Esta vez no fue la trampilla. No, era música. No cualquier música tampoco. Era el piano. Con nada más que adrenalina para guiarme, corrí escaleras abajo para ver qué estaba pasando. Al llegar al último escalón, la música se detuvo y vi cómo la tapa se cerraba de golpe sobre las teclas. Mi corazón se hundió mientras permanecía en el lugar, conmocionado. Cuando pasó el momento, corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Una vil mezcla de miedo y consternación se deslizó bajo las sábanas conmigo, compañía a menudo mantenida cuando se esconde de criaturas en la oscuridad, subproductos de imaginaciones hiperactivas. Este monstruo, sin embargo, era demasiado real. El sonido de mi alarma me despertó al día siguiente. Me sorprendí de haber dormido, preguntándome si la noche anterior había sido un mal sueño. Este no era el caso, pero mi mente se rindió a la idea. Vivir en un estado de negación era mejor que vivir en un mundo donde los pianos cobraban vida. Era un mecanismo de defensa espléndido y me permitía pasar el día sin miedo ni inquietud. Salí,
Fui a trabajar, llegué a casa y me acosté. Todo volvió a la normalidad, tal como me dije a mí mismo que era. Pero las mentiras solo se extienden hasta cierto punto. La familiar punzada de las llaves de marfil se coló en mi habitación mientras el pánico se apoderaba de nuevo. Fue entonces cuando me golpeó. Esto no era paranormal, no puede ser. Era un truco de salón barato. Margaret debe haber equipado el piano para tocar solo, como las pianolas de antaño. Esto fue solo una broma, una risa a mi costa. Por eso la maldita cosa era gratis. Corrí escaleras abajo para resolver el misterio de una vez por todas. Como un reloj, tan pronto como mi pie tocó el último escalón, el piano dejó de tocar. Caminé hacia él con indiferencia, confiado en mi nueva teoría. Al abrirlo y explorar todas sus grietas, me sorprendió lo que vi. Era un piano normal. No se agregó nada adicional en su creación para que funcione solo. Nada en absoluto. Mi conducta tranquila se desvaneció. Miré las teclas de madera roja y marfil frente a mí y casi me sentí obligado a preguntar, ¿qué eres? En cambio, me quedé en silencio. Sin embargo, este silencio fue borrado rápidamente por el sonido de la música cuando el piano comenzó a tocar solo una vez más. Quería correr, pero el terror me mantuvo inmóvil. Observé cómo se desarrollaba el horror. Las teclas fueron presionadas con fuerza, controladas por una fuerza invisible. Una pieza inquietante llenó la habitación cuando las imágenes cayeron de las paredes. La casa empezó a temblar a mi alrededor. Mis ojos se movieron de un lado a otro con miedo, pero luego noté algo afuera. De pie en mi ventana había una figura sombría. Despegó antes de que la luz de la luna pudiera revelar su identidad. Esto fue suficiente para romper mi trance. Corrí afuera para escapar de la locura. Mientras tanto, la canción continuaba. La casa seguía temblando detrás de mí. La figura oscura no se veía por ninguna parte. Margaret no había manipulado el piano para que tocara solo, pero yo tampoco estaba perdiendo el control. Esto era algo completamente diferente. Algo que no es de este mundo. De repente, la música se detuvo y el mundo a mi alrededor con ella. Sin viento, sin coches, sin animales y sin gente. Nada. Era la mitad de la noche en este punto, pero ¿dónde estaban los grillos cantando, las ranas croando, los árboles balanceándose? ¿Dónde estaba la vida fuera de mi casa? Una pequeña exploración reveló que estaba realmente solo. Todos los seres vivos de los alrededores habían desaparecido. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estaba pasando esto? Regresé a casa, esperando respuestas, pero en cambio fui recibido con una vista inquietante. Estaba tan oscuro que casi no lo vi. De pie completamente inmóvil al lado del piano estaba esa misma silueta desde mi ventana. Mi cuerpo se sacudió instintivamente por el miedo, pero la figura no reaccionó. Estaba congelado como el resto del mundo. Aproveché este momento oportuno para investigar. La entidad vestía una capa oscura, una que cubría todo su cuerpo. En su cara no había nada más que pura oscuridad. Con cautela, intenté quitarle el sudario de la cabeza, pero no se movió. Estudié la figura por unos momentos más antes de que un sonido familiar llenara la habitación. El canto del piano volvió a comenzar, y en un instante, el mundo volvió a la vida. Un vórtice de energía oscura se arremolinó alrededor de la figura sombría cuando se acercó a mí con manos esqueléticas. Caí hacia atrás, pero me las arreglé para escapar ileso, arrastrándome hacia la puerta principal en un torpe movimiento lento. Corriendo hacia mi auto, entré y me fui sin una ubicación específica en mente, feliz de estar en cualquier lugar que no fuera mi propia casa. Durante mi viaje, sopesé mis opciones. Destruir el piano me vino a la mente, pero el riesgo superó la recompensa. Podría resultar contraproducente con la misma facilidad, enfadando a cualquier espíritu que rondara sus llaves. Buscar ayuda tampoco era realmente una opción. La única persona que podría creerme era Margaret. Eso fue todo. Margaret. Tal vez ella sabría qué hacer. Mis llantas dejaron huellas en el camino cuando se desviaron en dirección a la casa de Margaret. Todo el viaje fue borroso, mi mente en una situación desesperada sobre el piano y su fantasma, pero afortunadamente el viaje fue corto.
Era tarde, pero no me importaba. Con el auto estacionado en el camino de entrada, mis piernas aún temblorosas me llevaron por el camino hacia la puerta principal. Mi marcha, sin embargo, se vio obstaculizada. La figura encapuchada estaba allí, parada en la puerta de la casa de Margaret. Antes de que pudiera girar en la dirección opuesta, me agarró del brazo con sus dedos huesudos. Su fuerza viciosa me mantuvo anclado en el lugar. Mi cuerpo se encogió cuando se inclinó sobre mí, casi como si dijera, deja este lugar. Su agarre cedió por un momento, dándome una pequeña ventana de oportunidad para escapar. Salí corriendo de allí sin mirar atrás. Derrotado, no tuve más remedio que volver a casa. Pasé vacilante junto al piano y caminé hacia mi habitación, donde cerré la puerta y caí sobre mi cama, mentalmente exhausto. No tendría ni un momento de consuelo, ya que la canción comenzó de nuevo en el segundo en que mi cabeza tocó la almohada. La casa tembló debajo de mí, pero me quedé quieto, harto de la repetición. Sin embargo, los golpes en la puerta de mi dormitorio que siguieron lograron sobresaltarme. Salté de la cama y empujé mi tocador hacia la puerta. Escondido debajo de mis sábanas, traté de desconectarme del alboroto a mi alrededor. Los golpes persistieron, pero opté por concentrarme en la canción, permitiéndome escucharla correctamente por primera vez. Sorprendentemente, era hermosa. Oscura y hosca, pero hermosa. Su melodía me tranquilizó, relajándome hasta el punto de que mis ojos se cansaron. A pesar del caos, me quedé dormido y soñé. El mundo de los sueños en el que me encontré era diferente al de mis paisajes oníricos habituales. Fue abrumadoramente vívido y ambiental. Palabras como surrealista y de otro mundo simplemente no son suficientes. La conciencia que tenía también es difícil de explicar. La lucidez es un concepto demasiado pequeño. Era completamente consciente de mi entorno en el sentido de que podía sentir todo sobre ellos. Su historia, su propósito y su lugar en relación con el resto del mundo. Sé que no tiene mucho sentido, pero es la única descripción que tengo para ofrecer. La composición visual del sueño era la de un bosque. Era denso, pero mi forma astral flotó hacia un claro más allá de las raíces y las ramas. Era un prado grande, y en su centro, un gran árbol rojo. Cada fibra de mi ser sabía dónde estaba. Este era el árbol sangriento, el precursor de mi piano. Los componentes básicos de un fantasma en forma de planta sagrada. Mientras me maravillaba de la belleza del árbol de sangre, una persona salió de detrás de él, un nativo americano. Él no habló. Simplemente señaló el árbol. Fue entonces cuando el piano se filtró en mi sueño. La canción sonaba mientras líneas brillantes subían y bajaban por la corteza del árbol. El nativo americano puso su mano en la madera, indicándome que hiciera lo mismo. Desconcertado y asombrado, lo obedecí. Las líneas brillantes pasaron corriendo por mi piel. Fue una sensación increíble. Mientras estas líneas viajaban, mis ojos se llenaron de visiones, un vistazo al pasado del árbol sangriento. Su corteza no siempre fue roja. Los nativos americanos voluntarios se acercaban al árbol todos los años, se cortaban las manos y las colocaban alrededor de su tronco. Su sangre luego goteó hasta su base, representando las líneas vitales de su gente. También significaba volverse uno con la naturaleza, alimentando la vida del árbol desde adentro. Era el ancla que mantenía unida a su comunidad. Aquí es donde se reunían y disfrutaban de la vida, un lugar libre de preocupaciones o juicios. Un lugar de paz. Más momentos vinieron a mí mientras las líneas brillantes rodeaban nuestras manos. Aquí también era donde los nativos enterraban a sus muertos. Después de colocar uno de los suyos en la tierra, uno de los ancianos tocaba una canción en lo que parecía ser una ocarina. La misma canción que tocaba mi piano todas las noches. Era su canción de muerte. Cuando todo terminó, se tomó una ofrenda final de sangre de los caídos y se pintó en el árbol de sangre, otorgando a su espíritu un paso seguro al más allá. Cuando cesaron las visiones, mi nuevo amigo soltó la mano de la corteza, metió la mano en su cartera y sacó una ocarina. Empezó a tocar la canción de la muerte, pero luego se detuvo. Me lo entregó y me indicó que jugara en su lugar. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero no sentí la necesidad de desafiar sus deseos.
Con un poco de práctica, pude dominar el instrumento y tocar la canción que buscaba escuchar. Mientras jugaba, el árbol sangriento comenzó a marchitarse, su corteza cambió de rojo a negro. Mi amigo estaba extasiado. Por una u otra razón, esto es lo que él quería. No fue hasta que me desperté momentos después en la cama que las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. El antepasado de Margaret se había llevado la lápida de los nativos. Más que eso, violó su conexión con la naturaleza, así como entre ellos. El árbol y sus espíritus debían descansar de una vez por todas, y solo había una forma de hacerlo. No puedo explicar cómo, pero sabía que necesitaba tocar la canción de la muerte en el piano, todo el tiempo, sin interrupción. Era lo único que rompería la maldición. Corrí escaleras abajo y puse mi plan en acción. Cuando mis manos tocaron las llaves, la casa se sacudió violentamente, tirando marcos y muebles por todas partes. Mantuve la compostura. Por el rabillo del ojo, vi la figura oscura, de pie en mi ventana de nuevo. Aún así, continué. Tenía la obligación de perseverar, si no por el árbol o sus fantasmas, por mí mismo. La pesadilla tenía que terminar. La entidad envuelta se materializó en diferentes puntos de la habitación, a veces junto a mí, otras veces respirando sobre mi cuello. No le presté atención, a pesar de mi miedo. Había llegado demasiado lejos como para dejar que mi saldo flaqueara ahora. Justo cuando la figura sombría se sentaba a mi lado en el piano, toqué la nota final de la canción. La locura a mi alrededor se detuvo. Se quitó un peso de mis hombros y de los de muchos otros. Me volví hacia la figura a mi lado y noté que la capa de energía oscura que la rodeaba ya no estaba allí. Levantó la mano y se quitó el sudario de la cara, revelando su identidad. Era el nativo americano de mi sueño. Me lanzó una sonrisa de agradecimiento antes de desaparecer, feliz de haber sido liberado de su purgatorio. Yo también estaba eufórico. La terrible experiencia había terminado, e innumerables espíritus podían descansar tranquilos, libres para cruzar al otro lado. Mi trabajo estaba hecho. Han pasado meses y el piano permanece en mi sala de estar, más silencioso que nunca. Incluso lo juego de vez en cuando. Si hay algo que puede sacar de mi experiencia, es ser consciente de las cosas que surgen en la noche. Algunos de ellos podrían ser simplemente almas descarriadas que intentan comunicarse, rogando por una oportunidad de ser escuchados por los vivos. Haz tu mejor esfuerzo para no asustarte. Es posible que se sorprenda de lo que puede hacer para ayudar. Y por favor, que esta historia sea una advertencia para ti. Nunca compre cosas extrañas de Craigslist. Me lo agradecerás más tarde. Escrito por Christopher Maxim. Like si te gustó y no olvides suscribirte, cada día somos más siniestros.